en el capítulo 2 nos habla acerca de unos 3 reyes que vinieron a visitar a Jesús cuando nació y le trajeron unos presentes. Siempre se ha hablado de 3 regalos, pero hemos aprendido que no son 3, sino 4. Y entonces dice que cuando entraron estos reyes en la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Y quiero que ustedes puedan observar bien, porque dice que ellos, al ver al niño y a su madre, ellos se postraron y adoraron a Jesús. No dice los adoraron, sino que dicen lo adoraron, porque el único digno de adoración es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y dice que luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y hoy nos enfocaremos, el mes pasado vimos el oro, hoy vamos a ver el incienso. Ahora, ¿qué es el incienso? El incienso es una resina, una goma aromática usada en la perfumería. Y el incienso produce una aroma dulce y nuestras oraciones son una dulce fragancia delante del Señor. Así que cuando tú estás orando a Dios, ¿sabe? Estás subiendo el incienso grato delante de Dios. Y entonces Dios dice, oh, mis hijos de tierra deseable están quemando incienso para mí. Porque ha subido nuestras oraciones. ¿Cuánto lo creen? Ha subido nuestras oraciones delante de Dios. El salmista en el Salmo 141, versículo 2, entendiendo acerca de la oración y de ese olor fragante, dice que mi oración suba a ti como el incienso. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que mi oración suba a ti, Señor, como el incienso? Que mis brazos levantados hacia ti sean como el sacrificio de la tarde. Oh, iglesia, en el Antiguo Testamento Abraham, Isaac, Jacob y todos estos grandes personajes en el desierto levantaban altares y quemaban allí, hacían el sacrificio, y eso se elevaba e iba a la presencia de Dios, y eso a Dios le agradaba. Pero ahora nosotros somos el altar y en nosotros mismos está el sacrificio, porque Jesús ya lo hizo, y cuando tú oras sube como incienso grato delante del Señor. Ahora quiero ir al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en donde nos habla en el capítulo 5, versículo 8 de la Nueva Traducción Viviente. Nos dice que cuando tomó el rollo, cuando Jesús tomó el rollo, dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Recordemos, al único a quien nos postramos es a Jesucristo, el Cordero de Dios. Y cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas ¿de qué? De incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. Supongamos que cada uno de nosotros tenemos una copa en el cielo. Una de esas copas de oro está en el cielo. Ahora, ¿cómo está tu copa? Esta es la pregunta hoy. ¿Cómo está tu copa? ¿Está llena? ¿Está rebosante? ¿O está vacía? Y no responda, por favor. Solamente quiero que hoy te hagas una autoevaluación. ¿Cómo está tu copa? Volvamos al versículo. Nos dice copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces David en el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Ay, ¿cuántos en esta mañana pueden decir, mi copa está rebosando? Yo sé que hay poquitos amenes, pero ¿quién puede decir, mi copa rebosará entonces? Quizás hoy no esté rebosando, pero pronto rebosará, porque hoy entendemos que nuestras oraciones es incienso grato delante del Señor. Ahora, quiero que volvamos al libro de Apocalipsis. Antes de ir al Apocalipsis, quiero que pensemos en esto. Quizás alguien aquí diga, pastor, pero yo oro
y no tengo respuesta a mis oraciones. Y yo quiero decirte, tus oraciones no serán en vano. Un día tus oraciones van a tener respuesta. No es, así que lo que quiero hoy pedirte es sigue llenando tu copa, que esa copa rebose, porque un día el Señor lo verá y entonces vendrá la respuesta. No es en vano lo que estás haciendo. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, encontramos la historia de un hombre llamado Cornelio. Él no es un hombre del pueblo de Dios. Y esta es la historia, dice así que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Era un hombre devoto, no devotas, sino devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Y te puedes fijar en esto. Cuando hay un hombre, un líder en casa, un hombre que ama a Dios, un hombre que teme a Dios, ¿sabe? Va a arrastrar a toda una familia. Y tú no estás aquí de casualidad, tú arrastrarás toda una familia. Cuando hay un hombre, una mujer devota, un hombre devoto, cuando hay un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, ¿sabe? Todos los de su casa también vendrán al Señor. Y tu casa vendrá, tu familia vendrá a los pies de Cristo, vendrán al Señor. Y dice que este hombre daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia, todos los días. Oh, creo que se me olvidó decir el título de la prédica. Entonces es el título de la prédica: una vida de oración. Porque orar con frecuencia es una vida de oración que necesitamos, una vida de oración. Entonces, volvamos al versículo. Entonces este hombre oraba frecuentemente, tenía una vida de oración, y en el siguiente versículo nos dice que una tarde, ¿saben? Una persona que tiene una vida de oración, le van a suceder cosas extraordinarias. Una persona temerosa de Dios, un hombre, una mujer devoto al Señor, le van a pasar cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen, están hablando de mí? Me van a pasar cosas. Entonces dice que una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel, y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones. Y estoy aquí para decirte que Dios ha recibido tus oraciones. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos lo creen? Quizás no tengo cara de ángel, pero quiero decirte, estoy aquí para decirte, Dios ha recibido tus oraciones. Y las has recibido, y tus donativos a los pobres, como una ofrenda. Así que ¿cuántos están listos para recibir la bendición del Señor? Así como Cornelio, porque después de esto vino para Cornelio algo maravilloso para él y su casa. Y me gustan estos versículos del Apocalipsis porque es que asocian la fragancia dulce del incienso con la oración. Y en el capítulo 8 de Apocalipsis, una vez más nos dice en el verso 3 y 4 de la NTV: entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios. Siguiente. Como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono, el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Así que hoy el incienso más las oraciones del pueblo de Dios están subiendo en la presencia de Dios. Amén. Nuestras oraciones están subiendo. Entonces, quiero que veamos, esta fragancia dulce está dada por el hecho de que tú y yo oramos siempre en el nombre maravilloso de Jesucristo. Quiero contarles que el sacrificio de olor más fragante, el sacrificio del aroma más dulce para el Padre, es el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario.
Y cuando tú vienes y oras a Dios en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor, tú estás garantizando que Dios ya está diciendo, están quemando incienso para mí. Y porque el olor fragante ya llegó a su presencia. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra al Señor? Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Ese sacrificio simbólico, ¿sabe? Jesús lo hizo en nombre de todos nosotros. Por eso nunca dejes de orar en el nombre de Jesús. A ver, nuestra vida entonces tiene que ser una vida de oración. Pero ¿qué pasa si dejamos de orar? Es la pregunta ahora. ¿Qué sucede cuando cuando dejamos la oración? Y quiero contarles, cuando dejamos la oración, nuestro filo espiritual, nuestra vida espiritual va a perder el filo. Y algo sin filo no corta. No sirve. Entonces en día pasado mi esposa necesitaba cortar algo, pero tomó un cuchillo sin filo. Entonces le dije, tienes que hacer una de dos. O lo bota, lo desecha, o le saca filo. Y yo quiero decirte, cuando nuestra vida espiritual no tiene filo, Dios no te desecha. Dios quiere sacarte el filo. Ahora, yo quiero que vean este versículo. Bueno, dale bien fuerte ese aplauso entonces al Señor. Dios quiere que estemos bien afilados. Porque es que sin filo no le hacemos daño a nadie, ni siquiera al enemigo. Y Dios quiere que estemos bien afilados. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10 de la Biblia Nueva, Biblia al Día, nos dice, si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Quiero que sepan que cuando perdemos el filo espiritual, también se pierde la efectividad. Y por eso a veces decimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien, pero no hay efectividad. Cuentan de un hombre que estaba talando árboles y el primer día cortó 18 árboles, el segundo día 15, el tercer día 7, el cuarto día ni uno. Así que el dueño del aserradero le dijo, oye, ¿cada cuánto está afilando el hacha? Y el hombre le dijo, no, yo no tengo tiempo para afilar el hacha. Y este es el problema. Estaba haciendo el mismo esfuerzo, pero sin resultados. Y esto sucede en la vida de muchos cristianos hoy día. Están cometiendo el error del leñador. Están tan ocupados en el trabajo, están tan ocupados en los negocios, están ocupados en lo ministerial, están tan ocupados en las cosas del mundo que olvidan que hay que afilar la herramienta. Que hay que afilar la vida espiritual. Y la vida espiritual se afila en oración. En una vida de oración. Y ¿sabe? Esta es la obra del enemigo. Aún a los pastores y a los siervos, lo que el enemigo hace es cargarnos de trabajo para que no tengamos filo espiritual. Y entonces así no haremos daño a nadie. Entonces, lo que Dios quiere es que avancemos en nuestra vida espiritual y ministerial, que no nos estanquemos. Porque un hacha sin filo es la estrategia del enemigo. Quiero que veamos este versículo en 1 Samuel capítulo 12, porque tenemos que empezar a mirar qué está apagando, qué está quitando el filo espiritual en nuestra vida. Entonces 1 Samuel 13, 19 al 20 nos dice, ninguno de los israelitas sabía cómo trabajar el hierro. No tenían ningún herrero. Los filisteos no les enseñaban a los israelitas cómo trabajarlo porque tenían miedo de que hicieran espadas y lanzas. ¿Sabe? El temor del enemigo es que tú estés afilado, porque cuando hay un hombre de rodillas, un hombre de oración, hay una mujer de oración, ¿sabe? El enemigo le tiene temor. Y cuando quiere venir a casa dice, aquí no se puede porque en esta casa hay un hombre y una mujer con una vida afilada.
Siguiente verso dice, en el 20, solo los filisteos sabían afilar las herramientas. Quiero que sepan que los filisteos son el enemigo del pueblo de Israel. Solo ellos sabían afilar las herramientas. Así que los israelitas necesitaban afilar los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Pero tenían que depender ¿de quién? De los filisteos. Y Dios no quiere que nosotros dependamos ni de los enemigos de nadie, solamente que dependamos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Solamente de Él. Entonces, muchos están hoy dependiendo, ¿cierto? De otros. Y están dependiendo que alguien, porque esto es exactamente la obra del enemigo, lo que Él quiere en nuestra vida. Él quiere que nuestra hacha esté sin filo. Satanás quiere cristianos que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para leer la Biblia, que no tienen tiempo para congregarse, porque sencillamente, ¿sabe? Nuestra vida se va apagando. Y de esta manera los cristianos no tienen cómo defenderse de las acechanzas del enemigo. Y simplemente nos vamos a volver como ovejas indefensas, inofensivas, no le haremos ningún daño, no hay fuerza espiritual. Y cuando vienen pruebas, cuando vienen momentos difíciles, sencillamente el enemigo entra y hace lo que quiere, porque no hay fortaleza espiritual para hacerle frente al enemigo. Pero hoy estamos entendiendo que necesitamos afilar nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Cómo poder detectar que realmente nuestra vida está sin un filo espiritual? Y quiero que veamos 3 puntos rápidamente. El primero es que vidas agotadas. Nuestras vidas se empiezan a agotar. Estamos cansados, siempre estamos cansados. ¿Por qué? Porque hay que hacer más esfuerzo. Entonces la gente piensa, necesito más vacaciones. Necesito más tiempo para descansar. Necesito más tiempo para dormir. Pero realmente lo que necesita es más tiempo para entrar en oración. Más tiempo para estar en la presencia de Dios. Porque es allí donde vas a tomar nuevamente el filo. Pero te estás agotando, te estás cansando. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero esto es en un tiempo de intimidad. ¿Por qué para el enemigo es tan importante que no tengas filo? ¿Por qué es tan importante? Porque te volverás inofensivo. Así de sencillo. Pero recuerden que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas de la iglesia no van a prevalecer. Ahora, el segundo punto es que hay pocos resultados. Entonces, trabajas más, pero no recibes los resultados esperados. ¿Sabe? Te levantas más temprano, te vas a acostar más tarde, pero no ganas más, no hay más dinero, no pagas las deudas. Y tú dices, pero estoy trabajando, lo estoy haciendo, pero no ves los resultados. Ahora, tu familia, tu matrimonio dice, pero no mejora, mis hijos siguen desobedientes, no veo resultados. Y esto sucede cuando nuestra vida ha perdido el filo y entonces vemos poco resultado y produce finalmente algo y es frustración. Y nos sentimos frustrados y decimos, pero lo hago, pero estoy allí, estoy mirando, me estoy agotando cada día, pero no estoy viendo los resultados que espero. Porque sencillamente cuando no hay filo espiritual, ¿sabe? Perdemos la efectividad. Pero tierra deseable va a ser una iglesia efectiva, pero hay que tener el filo espiritual. Amén. Ahora, el tercer punto, vive de la espiritualidad de otros. Sencillamente, cuando la persona ha perdido su filo espiritual, siempre está diciendo, le dice a su esposa, ora por mí. O los hijos, mamá, papá, oren por mí. Y siempre están viviendo por la espiritualidad de otras personas. Pero ¿cuándo van a orar por sí mismos? Y yo quiero decirles, es bueno que oren por nosotros. Es bueno que los padres oren por los hijos. Es bueno que la esposa ore por su esposo. Es bueno y es maravilloso. Pero recuerden que esto es una relación personal con Dios. Ustedes pueden pedirle oración al pastor o a un líder, y claro, pero ¿cuándo vas a orar por ti mismo? Entonces pedimos oración de otros, pero nosotros mismos estamos orando. Porque el filo espiritual únicamente lo encontrarás en ese tiempo de oración en la presencia del Señor.
No hay otra manera. Entonces las personas que han perdido su filo siempre están al amparo de otros que estén orando por ellos. ¿Sabe? Escuché a una mujer la semana pasada que dijo, ¿sabe? Le pedía oración a mi mamá. En los problemas difíciles le pedía oración. Y mamá respondió, hija, yo oro por ti todos los días. En el único momento que no oro por ti es cuando estoy dormida. ¿Sabe? Es maravilloso y eso es lo que hacemos los padres por los hijos. Estamos orando por ellos siempre, pero nuestros hijos necesitan ir ellos mismos para adquirir el filo espiritual, porque eso se lo dará únicamente ellos en la intimidad con el Señor. Así que oremos por nuestros hijos, oremos por nuestras familias, oremos por el esposo, la esposa, oremos, pero recuerden que cada uno debe de ir para buscar ese filo espiritual. Amén. Bueno, muchas personas a veces les pregunto, ¿por qué no oran? Y muchos pastores, que es tan complicado orar. Es tan difícil orar. Muchos han creído que la oración es algo donde tenemos que decir palabras como rebuscadas. Pero quiero decirle, la oración es algo sencillo. Y a veces les digo, mira, llevas media hora hablando conmigo. ¿Sabe? Eso es lo que tienes que hacer con Dios, porque oración es hablar con Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un lugar tranquilo en donde podamos entrar allí, donde cerramos la puerta, donde apagamos celular, donde nos olvidamos de todo y tenemos un tiempo a solas con el Señor para buscar ese tiempo de intimidad. Recuerda que la oración es la forma como yo me comunico con Dios. Pero Dios se comunica conmigo a través de su palabra. Así que cuando vayas a ese tiempo de oración, no olvides llevar la boca de Dios. Amén. Porque Él te va a hablar a través de su palabra. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer en ese tiempo? ¿Cuándo tenemos que orar? Entonces muchos creen que solamente se puede orar de rodillas, y si no se ora de rodillas, Dios no va a recibir la oración, o de otra manera es pecado. Pero quiero decirte, puedes orar mientras vas caminando. Puedes orar mientras estás allí y yendo en el Transmilenio, ¿cierto? Tú vas allí orando. Cuando tú estás haciendo ejercicio, tú puedes estar hablando con Dios. Y habrán momentos en los que tú quieres, sabes, sencillamente le dices a Jesús, quiero hoy tomarme un cafecito contigo. Y tomas una taza de café, te sientas y tienes un tiempo de oración con Jesús, de comunión con Él. Así de sencillo. O si un día tú dices, no, yo quiero reverencia al Señor, quiero reverenciarlo, pues te arrodillas y si quieres puedes colocar tu frente sobre el piso en reverencia. Pero lo puedes hacer de cualquier manera. Quiero hoy decirte que no se tratan de largas oraciones o de una posición en la que debemos tener para estar orando a Dios. La Biblia nos dice orad sin cesar, pero este orad sin cesar es no que estemos 24 horas al día orando. Lo que nos está diciendo es que estemos conscientes en todo momento de la presencia de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios siempre nos está escuchando y que su oído está atento a nuestras oraciones. A veces como que hacemos oraciones y pensamos que tienen que ser de un tipo, y los jóvenes me mandaron un video que encontraron por allí en el internet, de cómo a veces oramos al Señor hasta de una forma equivocada y hasta cambiamos la voz. Y tenemos algunas palabras tan rebuscadas y eso hace a veces difícil la comunión con Dios. Y quiero decirles, cuando aprendemos que oración es hablar con Dios, cada día tu vida se volverá una vida de oración. Orar es muy fácil y es muy sencillo. No lo tenemos que hacer complicado. Busca un lugar donde orar, o no olvides cuando vayas de camino al trabajo, al colegio, a la universidad, tú lo puedes hacer siempre. Tengamos presente que Dios está con nosotros y Él está escuchando nuestras oraciones. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.